En el marco de la campaña por el derecho a la educación pública, te invitamos a revisar un resumen con lo más destacado de la primera sesión del Seminario Internacional Nudos Problemáticos de la Educación como Derecho Social en Chile. En esta sesión se trabajó el derecho a la educación y su aseguramiento en el contexto internacional. A continuación, lo que nos dejó la exposición del intelectual y activista Bernor Muñoz. Las presentaciones suelo comenzar diciendo que la educación es posiblemente el derecho más universal de todos. Sin embargo, a pesar de que es un derecho universalmente reconocido desde el punto de vista formal, por lo menos, también es cierto que el abismo entre la retórica jurídica y la práctica concreta es avasallador. Hay que recordar que la educación es un derecho social, por supuesto, pero también es un derecho económico, en la medida en que habilita capacidades económicas en los pueblos y en las personas. Pero es también un derecho cultural, porque refleja las características de estos pueblos y de estas comunidades. Y por supuesto es un derecho político, porque construye capacidades que permiten a las personas exigir otros derechos, conocer las realidades y, más importante aún, transformarlas, ¿no? Por eso es un derecho habilitante, porque a través de la educación se logra todo eso. Tenemos que rechazar también la idea de que la educación es simplemente un vehículo para realizar otros fines. No, la educación es un proceso que se disfruta, es un proceso que llena el espíritu, es un proceso que alimenta la integridad del ser y fundamentalmente es un derecho que aspira y que realiza la felicidad. Es decir, la educación se disfruta también. Y cuando hablamos de la universalidad del derecho a la educación, tenemos que insistir que comienza con el nacimiento y termina con la muerte, pero es además un derecho culturalmente situado. Es decir, tiene que responder a las características, necesidades y derechos de las poblaciones. Pero lo más importante que quisiera destacar el día de hoy es que es un derecho exigible y es un derecho justiciable. Tenemos que recordar que los sujetos obligados en materia de educación figuran en primer lugar el Estado, ¿no? Es decir, el Estado es el principal obligado de realizar y garantizar el derecho a la educación. El hecho de que exista en el Chile actual un precepto constitucional que establece la libertad de enseñanza, y ahora vamos a más adelante a tratar de desentrañar qué significa eso, no exime las obligaciones concretas que tiene el Estado chileno para financiar, organizar y desarrollar un sistema educativo público que sea universalmente aceptable para toda la población. Ese concepto de libertad de enseñanza que está presente en la Constitución actual, al leerlo queda bastante claro que a pesar de ese nombre, que es un nombre, es una trampita, es un nombre confuso, a mí me parece que esa norma constitucional materialmente se refiere más bien a la libertad de empresa o a la libertad de emprendimiento en el área educativa. Y esto está más relacionado con la libertad de comercio que con otra cosa. Porque el texto constitucional, leyéndolo con cuidado, no se refiere a la posibilidad, no se refiere al establecimiento de libertades pedagógicas, digamos, ¿verdad? Es decir, no se refiere a la posibilidad de fijar contenidos contrarios al currículum oficial. Ahora es una obligación. Insistir un poco que en la obligación del Estado para asegurar el derecho a la educación no se limita al financiamiento y al acceso, ¿no? Es decir, que el Estado, de acuerdo con esa Ley Internacional de Derechos Humanos, tiene una obligación con los contenidos de la educación y con el sentido de la educación. Y esto está claramente establecido en la Ley Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, tenemos derecho a una educación que realice los derechos humanos, que realice los derechos de las personas, que potencie las capacidades de las personas. Una educación que no cumpla con ese cometido es una educación de baja calidad.
Es decir, este concepto de calidad que ha sido tan instrumentalizado por esas fuerzas refractarias, por la derecha extrema, tiene que ser revisitado, y revisitado desde una visión de derechos humanos que esté claramente afianzada en la dignidad de las personas. Aquí, a mí me parece que el hecho de que un Estado X financie un sistema privado con fines de lucro, yo creo que eso es un acto de corrupción. Es decir, porque está utilizando recursos públicos para que otros lucren, para que privadamente se lucre con ellos. La educación costarricense se armó a partir del conocimiento y del aporte de grandes maestros y maestras que vinieron a Costa Rica desde Chile. Entonces traigo esto a colación para recordarles qué es lo que está en el corazón de su patria. Y yo creo que el principal recurso del que ustedes pueden afianzarse es el recurso de su propia historia. En esta oportunidad contamos también con la presencia de la destacada educadora Nelcy Lizarazo, coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. A continuación, los momentos más destacados de su exposición. La educación responde a una imagen de mundo, de país, de comunidad, de sociedad que se quiere, se inscribe en esa sociedad y trabaja para ella en el sentido de contribuir a que ese mundo que se quiere sea una realidad, ¿no? Trabajamos por una educación pública, laica, inclusiva, pertinente para todos y para todas y a lo largo de toda la vida. Pero lo que está en disputa en general en nuestra región América Latina y Caribe son sentidos de mundo y de sociedad. Y como sentidos de mundo y de sociedad están en disputa, obviamente, sentidos de la educación. Sí. Lo primero, obviamente, para que el derecho sea posible es que la educación sea pública, porque como bien lo ha dicho Bernor, es al Estado como garante de derechos, que es la condición central de todo Estado, o debería serlo, al que le corresponde la gestión fundamental de los derechos fundamentales. Es al Estado al que le corresponde la gestión de lo público, de lo que es común, de lo que es de todos y de todas. Es que los procesos de expansión del pleno ejercicio del derecho a la educación llegan a su horizonte no solo cuando el 100% de las niñas, niños y adolescentes están y jóvenes y adultos, porque es a lo largo de toda la vida, tienen acceso a ofertas educativas públicas, sino cuando ese 100% puede hacerlo, además de en esas ofertas públicas, en ofertas gratuitas, inclusivas y de calidad. Eso es pleno ejercicio del derecho a la educación. Desde los movimientos sociales y colectivos y demás en el mundo se levanta con mucha fuerza una nueva reflexión y debate sobre la cuestión de lo público y de los servicios públicos que nosotros encontramos muy interesante para la lucha por el derecho humano a la educación, porque es el planteo de que finalmente los servicios públicos constituyen una puesta en común de recursos entre todos los miembros de la sociedad con miras a realizar los derechos de todas las personas. Porque en la narrativa del sentido común, lo que está inscrito es que lo privado es mejor que lo público. Que lo público siempre es malo. Mal. Pero si uno observa la realidad no indica eso. Es decir, ser privado no te hace ser el mejor. Ser privado básicamente te hace ganar dinero con, en este caso, con un derecho, pero no necesariamente asegurar que ese derecho está siendo ejercido plenamente por los sujetos de esos derechos. Aquí tenemos algo que hacer, que tiene que ver con revalorizar lo público, con exigir que lo público sea lo mejor, sea efectivamente la primera opción que podríamos tomar todos, no solamente en educación, también en salud, por ejemplo. La lucha por el derecho humano a la educación y por los sistemas de educación pública que los latinoamericanos y las latinoamericanas y caribeños nos merecemos
es una lucha que compartimos en todo el continente. Yo creo que este tipo de luchas que están dando en Chile, hay que darla acompañado, porque las fuerzas en contra son muchas y muy fuertes. Pero también el movimiento regional y global por el derecho humano a la educación es mucho y fuerte. Es imposible resolver eso solo desde el lugar de la educación. Eso requiere conexión con los debates sobre el modelo económico, sobre el sistema financiero, sobre el sistema tributario, sobre el sistema de distribución de riqueza, en fin, es un debate mayor en el que la educación de todas maneras tiene que estar involucrada porque de un modo o de otro va a ser impactada. Un Estado que asume con responsabilidad su rol de garante del derecho humano a la educación tiene que fortalecer un sistema de educación pública que no imponga creencias, porque al imponer creencias está negando la diversidad de su población. En medio del debate constitucional, se hace fundamental que participemos de esta campaña. Súmate compartiendo con los hashtags Campaña por el Derecho a la Educación Pública, Educación Derecho Social Fundamental, Derecho a Educación Pública, Libertad de Enseñanza en todas las redes sociales y en Facebook agrega este marco a tu foto de perfil. Saludos y a defender el derecho a la educación, un derecho social fundamental.